Recuerdo que ambos presidentes, entrante y saliente, asistieron a esa reunión con los ministros, yo estuve ahí, y cuando proyectaban los números, casi todo estaba en rojo. Eso lo han dicho varios funcionarios a través de este año. Dos presentados. Y los presentados, y yo la verdad que quedé realmente sorprendido, ¿no? Y ahí me doy cuenta que era un reto enorme, ¿no? El tema de presupuesto es que, como lo han explicado personas como el ministro y otros más que manejan mejor ese tema que yo, es el tema de las leyes especiales, que hay que cumplir con las leyes especiales y eso nos trae como resultado el presupuesto que tenemos, ¿no? Y por supuesto, las expectativas de recaudación son altísimas también. Estamos de vuelta con la tertulia de miércoles. Yo no le he querido decir en voz alta, pero los miércoles es el día que más escuchan la radio. No tengo idea por qué. ¿Qué pasa, Guillermo? ¿Qué pasa? Álvaro Alfaro. Buenos días a todos. Ahora me vas a explicar por qué se escucha más el miércoles. ¿Por qué están ustedes? Claro, obvio. No, pero desde antes que estuvieran ustedes el miércoles, que más día que más se escucha. Esta radio, no sé los demás, pero esta. Y está el licenciado Néstor González, abogado, exministro de Estado. ¿Cómo estás, Néstor? Buenos días, principalmente a los oyentes, Guillermo. Muchas gracias, muchas gracias. Y también está con nosotros, bueno, está excusado don Arán Cisneros, que yo me imagino que se enteró que teníamos un invitado y después de lo que le pasó al ministro de Economía y Finanzas, no quiso huir de la, ¿cómo se llama? De la polémica. Pero aquí hay un hombre valiente que es el director de la Dirección General de Ingresos, don Camilo Valdés. Buenos días, ¿Cómo está? Buenos días a todos. En vivo y en directo. Guillermo, Néstor, Álvaro, muchas gracias por la invitación al programa. Gracias por venir. Yo soy asiduo oidor y bueno, lo veo por YouTube todas las noches el programa, ¿no? Las tertulias políticas. Eso es bueno porque nosotros tenemos un oyente que... Nosotros tenemos varios primeros oyentes. O sea, que había primeros actores. Bueno, hay primeros oyentes. Y hay uno que se llama Eduardo Linjuen, que él insiste en decir que este programa solo lo escucha él y que él es el oyente de este programa. Bueno, yo doy fe que yo también lo veo y lo escucho todas las noches por YouTube. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Están escuchando? Así que bueno, y al resto, muchísimas gracias. Nos escuchan como muchísimo en Panamá, fuera del país, en Estados Unidos, en Canadá, que por cierto siempre me escriben. Así que le agradezco mucho porque creo que no hay nada más importante para mucha gente que los impuestos. Sí. Y sobre todo, por ejemplo, Álvaro, que venía aliviado, dice, bueno, yo voy a ver cómo chifeo eso de los impuestos, y cuando abre la puerta, ¡pam!, se encuentra el tipo con el cover en la mano. No tiene el slip, porque yo creo que no ha abierto aquí en la grapadora en y el papel. El apóstol Mateo, en la Biblia. Después siento, Camilo, esa es la sucursal que yo uso allá para hacer los pagos, y allá la gente, ahí primero que siempre está lleno, sí. Y segundo que se maneja muy bien el equipo ahí en Vía España. O sea, eso se mueve rápido, la gente es muy cortés, porque uno es muy ignorante en estos temas, pues, porque son temas muy complejos y si uno no los entiende y son bien pacientes ahí para... Perdón, en la DGI no todo es malo, hay gente muy buena, muy comprometida con su trabajo. Cuando quieras también puedes pasar por la Avenida Balboa, abajo ahí en plataforma un espacio para atender a los contribuyentes, ¿no? Oye, y ahí me visitas y te brindo un café, no tan especial como que vamos a degustar no tan ahora. Especial como que vamos a degustar ahora, pero vamos a abrir ahí tenemos un poquito de café y té y de todo, ¿no? Vamos a abrir el guatemalteco patrocinado, pero tengo que hablar de eso, por nuestro productor de Guatemala, un café espectacular. Ya llegó don Abraham. Guillermo, estoy viendo que están llegando carros de tertulianos que estaban perdidos. Están llegando unos tertulianos que no... Aquí el primero que se sienta en esa silla se salvó, el resto tienen que escuchar allá afuera. Aquí comienza a llegar así, tú sabes. Entonces, cuando me pasó con el canciller, parece que había gente que necesitaba hablar y se comenzó a alinear un poco de gente allá afuera. Yo, no. El canciller estuvo aquí también, porque la semana pasada estuvo el ministro, sí. Ha estado varias veces. De hecho, va a estar de nuevo porque quiere hacer quiere hablar un poco de varios temas antes de ir a la Asamblea General de las Naciones Unidas. Ellos creo que van a Japón también, después de Brasil. Así que vamos a ver cómo termina. El canciller tiene muy buen equipo de trabajo. Nosotros en la DGI estamos trabajando en equipo junto con la Cancillería y tiene un gran equipo ahí. El licenciado Abraham Carrasquilla. Estaba haciendo tiempo para esperarlo. Presente. Aquí lo estaba esperando. Mira que le trajo su libro. Aquí un obsequio, ahí para un obsequio que nos ha traído el
Pero eso significa que ahora vamos a hacer preguntas difíciles, porque ahora vamos a ver. Sí, yo vengo preparado, así que pueden preguntar Lux, todo lo que quieran. Para gente como yo que no soy abogado, ¿qué significa Fiat Lux? Fiat Lux es un vocablo grecolatino que significa hacia la luz, ¿no? O camino hacia la luz. Compendio de artículos, columnas y ensayos jurídicos. Camilo Alberto Valdés Mora. Ese libro es un compendio de artículos, ensayos que yo he escrito y que me han publicado fuera de Panamá. Y lo hice durante las largas noches de pandemia. Como yo soy diabético, yo estaba aterrado y yo pensé que no íbamos a morir todos de eso. Y para no comerme el coco, como dicen los españoles, me ponía en las noches a recopilar todo lo que por algún lado estaba escrito y que yo solamente tenía las copias de diferentes congresos y demás y lo publiqué en la pandemia, ¿no? Bueno, hoy vamos a hacer una tertulia extendida. Vamos a pedirle a don Alex Newman el espacio también para poder hacer todas las preguntas y que don Camilo pueda hacer todas las respuestas. Yo le voy a pedir a ustedes que me están escuchando que si tienen alguna pregunta para don Camilo Valdés, nosotros tenemos un WhatsApp. El WhatsApp funciona. Antes de preguntar. 6203-7033. 6203-7033. Le pueden preguntar al director de la Dirección General de Ingresos, que está aquí, y al final de cada una de las medias horas les vamos a ir contestando las preguntas que amablemente nos hagan. Y sin, por la cara del productor, no sé si... ¿Todo está bien? Okay. No, ya sé que... Así que bueno, vamos a comenzar entonces. Yo no sé si ustedes quieren comenzar con alguna pregunta o prefieren que yo la riegue toda. O si prefieren, yo les puedo ir comentando más o menos. Sí, por favor. ¿Cómo va el trabajo de la DGI? Bueno, ser director general de ingresos es un gran reto, ¿no? Es un trabajo que te absorbe. Es un trabajo o un cargo totalmente incomprendido. Hay mucha gente que piensa que la DGI es una ONG, etcétera. Y también un poco ingrato, ¿no? Hagas lo que hagas, la gente te va a criticar y te va a criticar durísimo, ¿no? El que menos tú te imaginas te golpea. Y al final es un puesto muy solitario, ¿no? Porque tú al final tienes que tomar las decisiones y la tomas tú, ¿no? Pero bueno, tiene grandes también satisfacciones, ¿no? Cuando llegamos al cargo, la verdad, la institución estaba un poco, no sé ni qué... No, eso que yo voy a hacer la pregunta directamente. ¿Cómo encontró la DGI? Un poquito desmantelada, estructuralmente, ¿no? Y de cara a una nueva administración. El problema de la DGI que estamos atacando para mejorarlo es un problema estructural. No solamente desde la estructura de la misma organización, porque la DGI en la práctica es un ministerio dentro de un ministerio. O sea, yo no les traje ese, pero les puedo enseñar el organigrama de la DGI. Es enorme porque nosotros tenemos jurisdicción en todo el país. Hay casi 900 funcionarios o servidores públicos que trabajan en la DGI en todo el país. Y bueno, un poco desestructurada desde su esquema organizacional y también en la legislación, ¿no? Tomemos en cuenta que la ley o la legislación que establece la Dirección General de Ingresos es un decreto ejecutivo del año 70, cuando en Panamá no había asamblea ni se legislaba por el órgano legislativo, sino que se legislaba desde el Consejo de Gabinete y que ha sido a través de los años múltiples veces modificada, ¿no? Tenemos un código fiscal que data del año 56, eternamente emparchado, y tenemos un código de procedimiento tributario que también necesita bastantes ajustes, ¿no? Ya no solamente lo digo yo y algunos tributaristas, sino tenemos un informe del Fondo Monetario Internacional que sugiere hacerle algunos cambios al Código de Procedimiento Tributario porque a veces por las normas que tiene afecta la recaudación, etcétera, y bueno, estamos en eso, ¿no? Lo que estamos tratando de hacer ahora, que yo le he comentado en muchas ocasiones, creo que el ministro también lo ha comentado en algunas otras, estamos apostando a la tecnología, como se hace en la mayoría de los países. No nos vayamos a Europa, a Estados Unidos, sino aquí mismo en América Latina. Utilizar la inteligencia artificial dentro de la administración tributaria y utilizar la última tecnología a mano para poder fiscalizar adecuadamente a los contribuyentes y darle un mejor seguimiento, ¿no? En ese sentido, estamos trabajando con el Centro Interamericano de Administraciones Tributarias para fortalecer y robustecer el ITAX,
que es una súper herramienta, pero que utilizamos el 10-15% de su capacidad. Entonces estamos trabajando en eso para tener un sistema más robusto, más seguro y obviamente con mayor capacidad para ayudarnos. En ambas vías. Sí, en ambas vías. Claro. Y tenerlo más robusto para ayudarnos a una más adecuada recaudación. También estamos trabajando con el Fondo Monetario Internacional en un plan de choque para mejorar la recaudación, sobre todo en los impuestos al consumo, como el ITBMS, que tiene una elevada evasión en el país y que no es noticia nueva para nadie. Y con el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, estamos trabajando un programa que siempre se me olvida el nombre, que por sus siglas se conoce como PADDAT, que es el Programa de Apoyo a la Transformación Digital de la Administración Tributaria. Ese es un proyecto que viene de la administración anterior, pero por diferentes motivos que no vienen al caso, ese proyecto debe haber terminado a finales de este año, pero durante la administración anterior, vuelvo y repito, por razones que no vienen al caso, ese proyecto solamente avanzó un 10-15%. Hemos tenido suerte y le agradecemos al BID que nos ha dado un voto de confianza y nos ha extendido por 2 años más ese proyecto y estamos a buen ritmo para concluirlo con éxito. Esperamos en el año 2026-27 y eso nos va a ayudar también no solamente para recaudar más, sino también para que los trámites sean más ágiles y más amigables con los mismos contribuyentes, ¿no? Es un trabajo arduo y tenemos una persona a cargo de ese proyecto que la verdad que yo me quito el sombrero porque está muy comprometida con su trabajo, es la ingeniera Castillo. Y por último, también utilizando la tecnología, estamos trabajando con el CIAT igualmente en instalar y tener en plena ejecución un detector de anomalías de facturas electrónicas, ¿no? Para evitar que algunas personas emitan facturas electrónicas falsas, etcétera, que se traducen en declaraciones de renta que no son muy legítimas y que crean una serie de créditos fiscales también un poco dudosos, ¿no? Facturas electrónicas falsas. Sí, en Costa Rica se instaló ese detector de anomalías y fue un antes y un después, no solamente para la recaudación, sino para combatir la evasión tributaria, ¿no? Los delitos tributarios. Así que bueno, más o menos poco a poco ahí vamos trabajando. 5 años parecen mucho tiempo, pero la verdad que no lo son. El tiempo pasa volando. Ya llevamos 14 meses de gestión y la verdad que no me puedo quejar, ¿no? La verdad que he tenido el respaldo no solamente del presidente, sino del ministro igualmente para poder tratar de materializar todos estos proyectos y bueno, y seguir adelante, ¿no? Me llama la atención el bajo porcentaje de la utilización del e-tax, que se le ha invertido muchísimo. Muchísimo, y es una súper herramienta. Y bueno, una de las razones es precisamente esta... No, un momento. Es una súper herramienta que no es tan amigable a veces. Bueno, en parte por eso que se complica ahí. Ese es otro tema, que a veces se deja todo esto en manos de expertos en tecnología y se obvia el que sea una herramienta amigable a quienes lo van a usar. ¿Y quiénes lo van a usar? No, el e-tax no lo va a usar el Grupo Mota, lo va a usar el comercio de al frente. Exacto, todos los contribuyentes. Bueno, precisamente la importancia de poder concluir este servicio que nos va a prestar el CIAT para hacerlo no solamente más robusto y seguro, sino más amigable y que nos sirva para no solamente la recaudación, sino fiscalizar adecuadamente a los contribuyentes. Sí, quería preguntarle a Camilo, saludos, al director. Hola. ¿Cuáles son las expectativas que se tiene con el tema de la lotería fiscal? Bueno, la lotería fiscal, que no es nueva en Panamá, la primera vez que se implementó una lotería fiscal, nosotros éramos muchachos, creo que estábamos en la universidad todavía, fue cuando Mario Galindo fue ministro de Hacienda y Tesoro. Nosotros tenemos mucho optimismo que la lotería fiscal nos ayude a recaudar entre 50 y 100 millones de dólares más, ¿no? Y además es una buena herramienta porque convierte a cada ciudadano, a cada consumidor de bienes y servicios en un inspector de la DGI, porque al momento que paga por servicios o paga por bienes o productos, va a exigir su factura fiscal, porque si pone 5 en un sobre puede ganarse hasta $10,000. Precisamente el jueves, mañana, él va a ser el primer
sorteo de la lotería fiscal. Así que nosotros estamos muy optimistas. Les puedo comentar que el sobre que había, el buzón que había en la planta baja de la DGI aquí en la avenida Balboa estaba a punto de reventar. Y eso es un indicativo de que la gente está pendiente de la lotería fiscal, que está juntando sus facturas, las está pidiendo y las está depositando en las diferentes urnas en los buzones, ¿no? Que una semana antes, tal cual te establece el decreto del sorteo, se retiran, porque como eso es a nivel nacional, tenemos que tener cierta logística para poder tener listos todos los sobres para el sorteo de mañana, ¿no? Que creo que va a ser... Muchos preguntan si tienen nombre, si es con nombre las facturas o si no. Lo ideal sería que al momento de pedir la factura, la persona que la emite le ponga el nombre y el número de cédula, por lo menos, de cada persona. Pero la aceptan sin nombre. La aceptamos sin nombre, pero la persona tiene que poner atrás su nombre y su número de cédula, ¿no? En cada factura. En cada factura, exacto. Y puede ser cualquier tipo de facturas. Hay 3 facturas legales en Panamá: las facturas electrónicas, las que emiten las máquinas estas, los auxiliares autorizados por la DGI, bueno, y las facturas convencionales que emiten los profesionales liberales. Cualquier tipo de factura es válida, siempre y cuando cumpla con los requisitos establecidos en la ley, y no hay montos mínimos ni máximos para las facturas, ¿no? Podemos ir a la farmacia y comprarnos un Tylenol y eso sirve para competir en la lotería fiscal. Sí. En eso sí va también, Camilo, y quería aterrizar en esa parte. Lamentablemente le ocurre a algunos de nosotros, nos ha ocurrido en algún momento que vamos a un comercio, principalmente restaurante, algún bar, y uno tiene que pelear para que le entregue la factura fiscal. ¿Tienes algún plan, algo adicional de impulsar a fin de evitar de que uno pide su factura y que sea inmediatamente? Bueno, estamos trabajando en implementar un sistema para que las máquinas que emiten facturas auxiliares autorizadas por la DGI no tengan la posibilidad de emitir una prefactura, sino que automáticamente, apenas marcan el ingreso, el sistema tire automáticamente una factura fiscal. Si se dan errores o no, bueno, habrá que buscar la fórmula a través de una nota de crédito, etcétera, para arreglar el problema, ¿no? Pero evitar a como dé lugar que se emitan prefacturas o precuentas que realmente no están permitidas por ley. Lo que la ley exige es que se emita la factura una vez. Y desde el mes de julio del año pasado, tenemos ya 14 meses en eso, estamos constantemente haciendo operativos, ¿no? Hemos multado a cualquier cantidad de empresas de diferentes aspectos o áreas de la economía. Al principio estábamos un poco sorprendidos porque las estadísticas que estamos llevando al respecto nos arrojaban que casi el 72% estaban en incumplimiento. Y hemos ido logrando con el tiempo bajar ese incumplimiento a cerca, creo, de 56%, ¿no? Que es altísimo todavía. Pero es una cultura arraigada en el panameño muy mala de no emitir facturas y también de los consumidores de no pedirla, ¿no? Y también hay un tercer escenario, ¿no? El primer escenario es que no la emiten. El segundo escenario es que la gente no las pide. Y el tercer escenario, que es un poco más delicado, es cuando el dueño de una empresa te dice: si me pagas por efectivo, me pagas por Yapi, no te cobro ITBMS. Y entonces ahí está la disyuntiva ética del consumidor, decir ok, ya lo acepto, o decir no, dame mi factura fiscal, ¿no? Esos son los 3 escenarios que se ven todos los días. A todos nos ha pasado. Sí, yo recuerdo, Camilo, todos lo hemos vivido. Sí, y justamente lo que comentas, recuerdo que cuando salió de todos estos temas de las facturas fiscales, empezó una queja por parte de un sector comercial, principalmente de alimentos y bebidas, de que emitían la factura fiscal y no podían hacerle correcciones a la factura si había algunos errores. Y recuerdo que se hizo una resolución para que donde se permitía de que hicieran el tema de la prefactura. Exacto. Pero lo que se convirtió fue en otra cosa. Se convirtió en otra cosa. Presento la prefactura, si no me piden la factura fiscal, simplemente no la emito. Exacto. Y bueno, y por ahí se va mucho dinero, ¿no? Y sobre todo cuando las personas cobran el ITBMS y entonces obviamente como no emiten facturas no los declaran y no los remiten al Tesoro Nacional, ¿no? Yo quería darle la bienvenida aquí al amigo, al colega Camilo Valdés.
abogado tributarista, ha estado del otro lado de la de la acera. De la acera, como decimos. Hoy es funcionario público. Hoy dentro del monstruo. Hoy es el recaudador del país, el principal recaudador del país. Y bueno, yo sobre las facturas, yo he visto una campaña agresiva desde el presidente hacia abajo. Yo creo que sí ha habido un cambio. Sí, ha habido un cambio yo positivo. veo cada vez más conciencia en exigir la factura. Me acuerdo desde el presidente en sus conferencias ha comentado el tema, las campañas publicitarias muy constantes. Yo sí creo que eso es muy positivo para crear esa conciencia y mejorar la recaudación. Y ahí yo mi primera pregunta, Camilo, quería preguntarte cómo está la recaudación en Panamá de lo que va a 2025 versus el 2024. Esto también se habla mucho del presupuesto del Estado. Se ha presentado un presupuesto 2025 de 34.500 millones. Estamos hablando que todos estos presupuestos dependen de la recaudación al final del caso. Entonces, quisiéramos que nos comentaras cuál es la visión desde la Dirección General de Ingresos y cómo el Estado ve cómo puede impactar el presupuesto la recaudación, ¿no? Bueno, yo quedé realmente muy impresionado el primer día de la transición que hubo en el Ministerio de Economía y Finanzas. Recuerdo que ambos presidentes, entrante y saliente, asistieron a esa reunión con los ministros, yo estuve ahí. Y cuando proyectaban los números, casi todo estaba en rojo, ¿no? Eso lo han dicho varios funcionarios a través de este año, ¿no? Dos presentados. Y los presentados, y yo la verdad que quedé realmente sorprendido, ¿no? Y ahí me doy cuenta que era un reto enorme, ¿no? El tema presupuesto es que, como lo han explicado personas como el ministro y otros más que manejan mejor ese tema que yo, es el tema de las leyes especiales, que hay que cumplir con las leyes especiales y eso nos trae como resultado el presupuesto que tenemos, ¿no? Y por supuesto, las expectativas de recaudación son altísimas también. Y para el momento que vivimos con un alto porcentaje de desempleo, un alto porcentaje de informalidad, que no significa marginalidad, porque hay mucha gente informales o independientes que ganan muy buen dinero, pero lamentablemente no declaran, no pagan impuestos. Comparado con lo que existía antes, hace muchos años, el desempleo estaba, creo que, bueno, después del gobierno de Martinelli, que creo que era 4%, después subió como a 7,5%, ahora está casi en 10%, o más de 10%. Y antes la informalidad era 35%, ahora es 50%. O sea, prácticamente la mitad, sin contar el sector primario, así que prácticamente la mitad de la población económicamente activa es informal. Pero con todo y esos grandes retos, las recaudaciones han aumentado. Aquí les tengo una gráfica, ahora se las comparto, se las voy a dejar, sobre los ingresos corrientes del primer semestre de este año y su comparativo con el mismo periodo de tiempo desde el año 19 hasta el 25. Este año recaudamos 4.020 millones de dólares en comparación con el mismo periodo del año pasado, que fue 3.602. En el 23 fue 3.489, etcétera. Ahora van a ver, ¿no? Si ven la gráfica, en los últimos 5 años, durante el primer periodo, este año fue el primer año que aumentamos o superamos la cifra de 4.000 millones. En los años anteriores no llegaba ni siquiera a 3.700 millones de dólares recaudados. Por supuesto, si lo comparamos con la meta presupuestada, estamos bastante atrás. Obviamente no llegamos, pero de donde vinimos o como recibimos la institución es un avance positivo. Claro, una recuperación invisible. Que hay que mejorarlo, por supuesto que hay que mejorarlo, pero es un aumento, ¿no? Esto en cuanto a ingresos corrientes. Si la memoria no me falla, creo que subieron 11.6% en comparación con el año anterior. Dos cosas, director Camilo Valdés. Ahora lo voy a poner acá para que lo vean. Y acá tengo también otra gráfica de los ingresos tributarios. Y los ingresos tributarios igualmente aumentaron. Si ven esta gráfica que viene del primer semestre, desde el año 19 hasta el año 24, ninguno de los años anteriores llegó a 3.000 millones de dólares en ingresos tributarios.
Este año recaudamos en el primer semestre 3.255 millones de dólares. Por supuesto, si lo volvemos a comparar con la meta presupuestaria en el presupuesto, valga la redundancia, que era 3.534 millones, obviamente no llegamos a la meta. Pero es un avance en comparación con lo que recibimos. El ITBMS, que es un impuesto de consumo. El ITBMS, el gran recaudador. El ITBMS es uno de los impuestos que más se evade, y ahí tenemos un problema, pero bueno, lo estamos atacando precisamente. ¿Pero ha aumentado el consumo o ha bajado? Yo trato, para mirarlo desde el punto de vista de que ese es un impuesto directamente al consumo. A mí me parece que sí. Lo que pasa es que sigue la evasión a pesar de los esfuerzos que hemos hecho, y por eso que estamos tratando de implementar todos estos temas de tecnología que les comenté para poder dar un seguimiento más científico. ¿El ITAX más qué versión es? 2000, creo que es el ITAX 2.0, ¿no? 2.0, pero viene a ser, está actualizado al 2024 o 25. O sea, te pregunto porque lo vamos a actualizar ahora con este proyecto que tenemos con el Centro Interamericano de Administraciones Tributarias. Y te lo comento porque como abogado, igual que tú lo sabes, el tema de los RUC y los NIT es una lucha titánica, sí. Y te lo digo, que yo soy un creyente en la tecnología. Creo que la tecnología es una herramienta que puede facilitar, pero muchas veces también puede ser una barrera, y te lo digo para generaciones, nuestros padres, que algunos están activos todavía, para los pequeños empresarios, para el artesano, para tal vez registrar un RUC y un NIT, se vuelve complicadísimo muchas veces, ¿no? Entonces, incluso cuando tú tienes que coger las actividades, el sistema despliega un millón de actividades y uno tiende a equivocarse, porque recuerdo, no me acuerdo si por decir un ejemplo, en temas de importación y exportación hay 10, 15 puntos, y todo eso puede impactar tu impuesto, porque eso también va directamente relacionado con el impuesto de contribuyente municipal y otras cosas. Ahí existe dentro de este plan por eso preguntaba, de mejorar el ITAX o actualizarlo, algún interés de mejorar o facilitar la obtención del RUC y el NIT. Sí, sí, por supuesto. Parte de lo que les he comentado es eso, ¿no? Sí. Lo que pasa es que, bueno, en el día a día, en el cruce de información y demás, nos hemos dado cuenta que hay a veces contribuyentes con 2 RUCs, los datos no concuerdan, entonces lo que estamos tratando es de limpiar, y depurar y ordenar y tener la información correcta de cada uno de los contribuyentes, ¿no? Yo sé que es algo traumático, pero bueno, es algo que se tiene que hacer, ¿no? Ya que porque si hablando, no lo hacemos, el problema se mantiene, ¿no? Y lo que queremos es tener eso en orden, ¿no? No, es una herramienta imprescindible, necesaria. Lo que más bien planteo es cómo hacerlo tal vez más amigable, ¿no? Es algo que has heredado, que seguro hay que ir en este esfuerzo de actualizarlo, contemplarlo, ¿no? Sí, porque sí. Me imagino que son tantas cosas que hay que yo, ver, que soy ingeniero de sistemas y la he usado, la siento complicada. Sí, sí, un poco complicada y un poco amigable, pero sobre todo no es poco amigable al error. No se equivoca, tiene que haber una forma de que te ayude. Tienes que prácticamente comenzar todos los procesos para terminar lo que vas a hacer. Por eso que los proyectos del CIAT y conjunto con el BIT, porque se van a complementar, son fundamentales, ¿no? Claro, porque esos proyectos, ¿qué pasa? Se los explico sobre todo a usted, director. Cuando uno licita estos proyectos, esta gente que presenta, que yo lo he hecho, que presenta las soluciones, van quitando cosas. Y una de las cosas que van quitando es precisamente las pruebas de escritorio con el usuario, que eso cuesta. Sí. Entonces, claro, yo hago el software, lo presento, director, esto es la maravilla, y uno lo ve gráficamente, wow, qué locura. Pero él no hizo el testing de cómo el usuario neófito va a reaccionar. Porque lo quitó para que le costara menos en la licitación que el otro, que sí la puso. O después entonces, oye, pero es que lo que pasa es que no es amigable. Bueno, mira, si hacemos una adenda, ya ahí va el costo del asunto, que es lo que hacen normalmente. Y hablando de eso, vamos a la pausa.
Nos están cayendo muchas preguntas, director. 6203-7033 si tiene preguntas para el director de la Dirección General de Ingresos. Quiero informar que hace unos minutos fue detenido el exdirector de la Autoridad de Innovación Gubernamental y ex candidato a diputado por el PRD, Luis Oliva, durante un operativo policial por sospechas de mal manejo en la plataforma Listo. Yo conversé la semana pasada vía el fórum de periodistas, una conversación en petit comité, 2 horas y media con el Procurador General de la Nación, y les puedo garantizar que para que hayan llegar a la casa de este señor y llevárselo, con las herramientas que tiene el Ministerio Público y las amarres que tiene ahora mismo, ya tiene que tener muchas evidencias y muchas cosas. ¿La plataforma Listo es alguna plataforma? La AIG que la creó en medio de la pandemia. Ok, ya. Entonces, ahí hay unos temas ahí que no él tendrá que aclarar. Así que vamos a la pausa y regresamos. Está el director de la Dirección General de Ingresos, nada más y nada menos que, voy a decir el nombre completo, Camilo Alberto Valdés Mora, con nosotros aquí en La Mañana Ancon por Radio Ancon.